De acuerdo, vamos a comenzar con uno de los retazos de tela que miden 13 por 4 centímetros, con la dirección de mayor estiramiento de lado a lado y un poco de elástico escarola. Todo va a estar cosido con puntada zigzag para un estiramiento óptimo. El elástico escarola se cose en 2 pasadas. Eso significa que haces una línea completa de puntadas y por el mismo lugar haces otra línea de puntadas. Coloca tu tela con el lado derecho viendo hacia arriba y el elástico escarola sobre la tela con el lado afelpado viendo hacia arriba. La orilla ondulada hacia la tela y la orilla recta emparejada con la orilla de la tela. Alinea el elástico con la tela muy bien y coloca ambas piezas debajo del pie prensatelas. Vas a procurar que el zigzag pase más cerca de la orilla ondulada que de la orilla recta, pero sin coser encima de la ondulación. Haz un par de puntadas manuales de prueba para seleccionar el ancho y posición del zigzag y así poder comenzar a coser. Mi consejo es que no jales para nada el elástico en las primeras puntadas. Ya después de unas 5 o 6 puntadas, ya empiezo a estirar con muchísima delicadeza y ojo, solo estiro el elástico. No hagas algo así de brusco. Solo quiero que el elástico descanse muy plano sobre la tela y eso lo logro estirando ligeramente solo el elástico. Observa este ejemplo con un poco de cinta. Únicamente estoy estirando un poquito. Las líneas están a tan solo 1/8 de pulgada de separación, para que te des una idea de lo poquitito que estoy estirando. Recuerda que mientras más fuerte jales tus elásticos, más apretada quedará la prenda. Lo que yo estoy buscando es únicamente que el elástico esté plano sobre la tela para evitar que esté flácido o aguado. Otro tip que te puedo dar es siempre bajar tu aguja manualmente cuando vayas a reacomodar tus capas. Esto es para que no se desalinee nada. Observa lo cerca que está pasando el zigzag de la orilla ondulada y solo está cosiendo realmente la parte afelpada. Ya que yo tengo años de práctica, sé que en mi máquina, para coser el elástico que mida 3/8 de pulgada de ancho, necesito mantener las orillas rectas, alineadas con la orilla derecha de mi pie prensatela. Si tú encuentras algo así en tu pie prensatelas o máquina, una como línea que te pueda guiar, aprovéchala. Te recomiendo de inicio coser muy lento. Con esto completamos la primer pasada vista desde el lado derecho de la tela. Y visto desde el revés, observa lo cerca que está la puntada de la orilla ondulada y lo bien que estiran ambas piezas en dirección al mayor estiramiento sin reventar ninguna puntada. Para comenzar la segunda pasada, vamos a doblar la orilla recta del elástico escarola hacia el lado revés de la tela. Al final, el lado derecho solamente tendrá una pasada visible de puntadas justo aquí. Ahora, si lo vemos del lado revés, tenemos todo este exceso de tela que hay que eliminar antes de comenzar la segunda pasada, porque una vez doblado, este exceso podría asomarse y como queremos un terminado súper profesional, lo vamos a rebajar. Corta muy cerca del zigzag, cuidando en no cortar ninguna puntada. Una vez rebajado, doblamos el elástico escarola hacia el revés y lo colocamos sobre la máquina con el lado derecho de la tela viendo hacia arriba. A mí me gusta colocarlo así y te lo recomiendo igual, porque como este lado es el que vamos a mostrar al exterior, yo quiero que sea el más bonito. Entonces así puedo cuidar cómo se va viendo en el lado derecho. Para asegurarnos que del lado revés el elástico escarola sí está siendo cosido, es importante que la aguja vaya cosiendo a no más de 1/4 de pulgada de la orilla de la tela. Mientras vayas cosiendo, aplana la tela en dirección contraria a la orilla ondulada, para evitar que la tela se encime y tape la escarola. Esto toma bastante práctica, te sugiero parar periódicamente a revisar por el lado revés que todo está siendo cosido correctamente.
De la vista del lado derecho obtenemos solo una pasada visible de zigzag a 1/4 de pulgada de la orilla ondulada. Y del revés tenemos 2 pasadas de zigzag, una al lado de la otra, ambas estirando correctamente sin reventar las puntadas. La primera pasada es en hilo rojo, muy cerca de la orilla ondulada, y solo visible por el lado revés. La segunda pasada, en color blanco, está más cerca de la orilla recta y es visible en ambas caras de la prenda. Con esto completamos nuestra primer muestra de la guía, el elástico escarola.